Apreciados estudiantes del curso de presupuestos, reciban un cordial saludo. Les habla su docente Jorge Zuleta. Dando cumplimiento a lo pactado, les comparto este video tutorial que muy seguramente les va a apoyar en el trabajo que ustedes vienen realizando, cuya fecha de entrega vence el próximo viernes a las 23 horas. Bueno, como pueden haberse dado cuenta en el trabajo, pues digamos que tiene varios componentes. Por un lado, ustedes deben aplicar los conceptos y los procedimientos analizados en nuestra tutoría anterior para encontrar un pronóstico de ventas. En este caso, adicional al pronóstico de ventas, deben hacer un prorrateo y encontrar, digamos, o construir más bien unas cédulas presupuestales, no solamente para, digamos, el porcentaje de ventas por región, sino adicionalmente por trimestre. Luego de tener ya ese porcentaje de ventas por región, por trimestre, y tener calculado el precio de venta, pues se hace una nueva cédula presupuestal en la que se les pide o se les solicita que hagan un presupuesto de ingresos por ventas. Muy bien, yo creo que podemos iniciar haciendo un breve repaso de lo que analizamos la última tutoría en función de lo que son los pronósticos de venta. Particularmente este pronóstico de venta que nosotros estamos usando, vale la pena aclarar que es un pronóstico de ventas que se fundamenta en el método de mínimos cuadrados, cuyo requisito fundamental, deben recordar siempre, es que las ventas, el histórico de ventas tengan una tendencia. Para esa tendencia, para la verificación de esa tendencia, deben pues, dejar elaborada y visible la gráfica que dé cuenta precisamente de una tendencia lineal en este caso seguramente y que les permita entonces aplicar el algoritmo del pronóstico de ventas usando el método de mínimos cuadrados como tal. Yo durante la clase o la tutoría les decía que no se confíen del pronóstico de ventas o la ecuación de pronóstico de ventas que arroja el Excel, porque si bien el Excel busca una ecuación que interpola la tabla de puntos, en este caso le interpola la tabla de los históricos de ventas, no necesariamente esa línea va a ser la mejor, sino que simplemente el Excel arroja cualquier texto. Entonces van a tener siempre una diferencia entre la línea de pronóstico de ventas que arroja el Excel y la que arroja o la que encontramos usando el método de mínimos cuadrados, dado que precisamente el algoritmo de mínimos cuadrados garantiza que la línea que nosotros estamos encontrando o la ecuación de la línea que nosotros estamos encontrando, pues va a ser la mejor que va a interpolar esa tabla y por tanto con esa es la que vamos pues a hacer los pronósticos. Bueno, voy a proceder como a compartirles entonces pantalla en este caso para que visualicemos un poco digamos, la que veníamos, o la presentación que veníamos desarrollando durante nuestra clase, de tal forma que entremos un poquito como en tono y podamos avanzar entonces sobre todo lo que me interesa hoy es mostrarles un poco lo que sería esa fijación del precio de venta y algunos factores, digamos, teóricos o conceptuales que nos van a apoyar el trabajo del rastreo o de la búsqueda del precio de venta como tal. Bueno, nosotros en la clase anterior habíamos hablado un poquito de lo que era la importancia del presupuesto de ventas, habíamos hablado del estudio de mercados como tal, que es uno de los insumos fundamentales para hacer, digamos, estos pronósticos, porque digamos que en el caso en que no haya un histórico de ventas, es decir, que la empresa sea nueva o que el producto sea nuevo, pues entonces la pregunta que surge, bueno, ¿y cómo hago el pronóstico de ventas si de alguna manera para aplicar el algoritmo de los mínimos cuadrados pues requiere un histórico? Y la respuesta pues básicamente cuando no hay un histórico de ventas pues me toca precisamente hacer un estudio de mercados. Yo creo que en la próxima tutoría hablamos un poco más de lo que es el estudio de mercados o la investigación de mercados como tal, dado que es un tema pues bien extenso, bien interesante a la vez, pero que no hace parte, digamos que el objeto de estudio del curso de presupuestos como tal. Luego hablamos un poquito de lo que era la tendencia de ventas, en función precisamente del alcance o de la aplicación más bien de un modelo que posteriormente lo íbamos a mirar aquí en el pronóstico de ventas. Entonces empecemos un poquito por ahí, hablando de lo que era el pronóstico de ventas. En este caso les comentaba yo que el pronóstico de ventas lo estamos desarrollando con base en un modelo estadístico como tal. En este caso el modelo estadístico es precisamente el método de mínimos cuadrados. Dado que cuando nosotros nos disponemos a hacer un pronóstico de ventas, pues debemos no solamente ser rigurosos en el método a aplicar, dado que pues, es una inferencia
es una aproximación, como les decía, es un pronóstico, y los pronósticos pues no se cumplen al 100%, lo más regular es que siempre hayan desviaciones frente al pronóstico. Y lo segundo es que cuando yo voy a hacer pronósticos, llámese o úsese cualquiera de los métodos que existen, pues debemos contemplar algunos factores ya de índole social, económico, digamos, tributario, en fin, que afecte ese pronóstico que nosotros hicimos inicialmente. Por eso el ejercicio que ustedes están desarrollando les está pidiendo precisamente que después de que encuentren ese pronóstico, que ajusten unos porcentajes, ya sea por encima o por debajo, precisamente con base en esos factores de índole económico, social, administrativo, tributario, de tipo de cambio, en fin, de todos los aspectos que nosotros, digamos, queramos contemplar en este caso. Entonces, recuerden que existen muchos métodos para hacer pronósticos de ventas, pero esos métodos o la aplicación de esos métodos dependen de la tendencia o digamos, el histórico de ventas como tal, porque recuerden que en la clase anterior analizábamos que se consideran diversas clases de patrones de datos que nos van a permitir definir cuál es el método que se debe aplicar. En nuestro caso, repito, y eso es bien importante que lo tengan para el trabajito que están haciendo, vamos a considerar siempre que nuestros datos tienen un patrón de tendencia, porque es en el único caso en el cual se puede aplicar el método de mínimos cuadrados, porque como vemos existen otros tres métodos, que es el horizontal, el cíclico y el estacional. Cuando es horizontal o cuando es cíclico, cuando tienen un patrón estacional, refiriéndome pues al histórico de datos, no se puede aplicar la técnica o el algoritmo de los mínimos cuadrados. Observen que aquí, más o menos en las gráficas, nos muestra unos ejemplos de cómo pudiera ser un comportamiento, un patrón de datos de forma horizontal o de forma estacional, que son aquellos precisamente que se presenta cuando los datos se ven afectados por algunos factores de tipo temporales, como por ejemplo las temporadas navideñas, las temporadas escolares, las temporadas de vacaciones. En este caso, cuando es estacional, decíamos que no se puede aplicar el método de mínimos cuadrados, y tampoco en el cíclico, que es cuando, digamos, se presentan algunos aumentos significativos y posteriormente nuevamente caídas, pero al tiempo, de forma irregular, se puede presentar nuevamente otro incremento y luego otra caída. Entonces, cuando esto pasa, cuando es ese patrón cíclico, repito, tampoco se puede aplicar el método de mínimos cuadrados. En conclusión, observen aquí cuando vemos esta línea azul, esta gráfica azul, serían el único caso en el cual se puede aplicar el método de mínimos cuadrados. Es decir, cuando haya una tendencia, digámoslo así, lineal, sea al alza o sea a la baja, dependiendo, digamos, de cómo sea la pendiente como tal. Entonces, en este caso, ya sí podemos aplicar el método el método de mínimos cuadrados. Aclaro entonces, en el trabajo que ustedes van a entregar el próximo viernes, ¿qué es lo primero que tienen que demostrar o determinar? Lo primero que tienen que determinar es que con el histórico de datos que a ustedes les den en el ejercicio, se puedan aplicar el método de mínimos cuadrados, porque hay un patrón de tendencia. En este caso, creo que la tendencia va a ser lineal, digamos, creciente, aunque les repito, si en algún momento, pues en el examen que vamos a hacer el sábado próximo en nuestra tutoría, les puedan dar incluso un patrón de datos con tendencia lineal, pero decreciente, no habría ningún problema, y también se puede aplicar el método de mínimos cuadrados. Bueno, en la clase anterior pues explicamos un ejercicio completo. Lo que hacíamos pues básicamente era tratar de graficar el histórico de ventas, y después de tener claramente establecido, al menos de forma visual, que los datos si tienen un patrón de tendencia, entonces procedíamos ¿a qué? A encontrar una ecuación de una línea recta que interpole la tabla, que mejor interpole la tabla, y es donde les hacía claridad ahorita. Porque si nos quedamos con la que nos da el Excel, no necesariamente esa es la mejor. Esa puede ser una de tantas que interpole la tabla. Observen esta línea aquí azul que se mueve, que en todo caso está interpolando la tabla, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar infinidad
de líneas rectas que interpolen esa nube de puntos, pero lo que me garantiza el método de mínimos cuadrados, que es con el que ustedes van a encontrar la recta o la ecuación de la recta que les va a servir para pronosticar, se garantiza que sea la mejor. ¿Listo? Muy bien, en este caso, compañeros, pues obviamente lo que nos piden es encontrar una ecuación de una recta, de esa azulita que se movía ahí, y sabemos todos desde la geometría analítica que las rectas, la ecuación matemática de las rectas, o incluso algunos podemos definirla como la ecuación canónica de la recta, es de la forma y igual a más bx, donde a es el intercepto de la recta con el eje y b es la pendiente o la inclinación. Cabe aclarar que si en la nube de puntos que a ustedes les den en el examen o en el taller o en un ejercicio, pues es una nube que tiene una tendencia lineal positiva, digamos, a creciente, pues obviamente entonces en este caso este parámetro b, que es la pendiente, va a ser una pendiente positiva. Pero en el caso contrario, en el que imagínense una recta que vaya en este sentido que yo estoy señalando aquí con el mouse, pues va a tener una inclinación o una tendencia lineal decreciente y por tanto este valor o este parámetro b nos quedaría en negativo como tal. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes lo que deben hacer pues es precisamente encontrar esa ecuación de la línea recta que les va a permitir, pronosticar el volumen de ventas visitado. Ahora, es importante hablar aquí de dos cosas. Lo primero es que, entonces, en nuestro caso, el ejercicio, digamos, en términos del pronóstico, se reduciría a encontrar este parámetro A y a encontrar este parámetro B. Es decir, a encontrar A como la sumatoria de los Y dividido el número de datos, que decíamos también que esos datos siempre iban a ser impares, y por lo general estamos tomando entre 5 o 7. No menos de 5, porque ya en menos de 5 datos pues no se vería muy claramente una tendencia o qué comportamiento o qué patrón tienen los datos. A menos de 5 sería muy complicado ya poder identificar el patrón de los datos. Pero más de 7 también se corre un riesgo, y es que las condiciones macroeconómicas, microeconómicas varían en un lapso de tiempo tan largo de más de 7 años. Imagínense, 9 años yo tomando un histórico de ventas, pues pueden haber surgido muchas variaciones, digamos, que nos van a afectar ese pronóstico y nos van a posibilitar que cometamos un error más grande. Saben ustedes que siempre los pronósticos están sujetos a incertidumbre, están sujetos a errores. Ya lo habíamos hablado, es un proceso estocástico, no determinístico. Y por tanto, entonces, la ecuación que vamos a encontrar, pues sí, es simplemente eso. Es una ecuación que nos permite pronosticar. Nunca nos va a dar un valor exacto, sino que lo que se espera es que el pronóstico esté tan bien hecho que nos va a dar o le va a dar a la empresa valores muy cercanos a la realidad como tal. Y el encontrar el otro parámetro B, que decíamos que B simplemente era la sumatoria de los YX, dividido los X a la 2, este ejercicio lo hicimos en una tabla, en un archivo Excel que está, digamos, en la videotutoría de nuestra clase anterior, para que por favor ustedes ya lo complementen. Habíamos hecho este ejercicio, observen, aquí había un pronóstico de ventas usando el método de mínimos cuadrados. Nos decían precisamente que era X era la variable independiente que corresponde pues a los años. En este caso del ejemplo habían 5 datos, o sea que el X tendría que valer 5, ¿cierto? Porque es el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. La Y, la variable dependiente, es decir, las ventas de cada uno de los años. El N es el número de periodos, aquí tendríamos 5 periodos. Y con esos datos, pues ya podíamos calcular en el archivo Excel, básicamente de forma muy sencilla, estos dos parámetros para encontrarnos con la ecuación que era con la que ustedes pronosticaban, y al final pues ya ustedes les dirán cuál es el porcentaje sobre el cual se debe, digamos, ajustar ese pronóstico. Ahora, ¿de qué depende ese pronóstico? Perdón, ese porcentaje de ajuste. Pues depende de condiciones, digamos, como les decía yo, externas a la organización, o decisiones de tipo gerencial, o de pronto, digamos, del área comercial se tiene algún tipo de conocimiento, en fin, digamos que es algo muy de conocimiento y ligado a la subjetividad. Aquí en esta presentación les dejé yo un video, nuevamente recordándoles cómo se calculaban esos datos en Excel. No lo voy a repetir porque primero pues ya lo hicimos en la clase anterior, quedó grabado en el video, y aquí nuevamente en la presentación pues les dejo otro ejemplo
muy similar. Digamos que esto no tiene ninguna variación significativa de un ejercicio a otro, pero para que pues puedan entrenarse. Porque realmente lo que me interesaba mirar en esta pequeño video tutorial era este factor del precio como tal. ¿Cómo se hace para fijar el precio y por qué el precio es algo fundamental en las organizaciones y que hace parte precisamente del presupuesto? Chicos, lo que pasa es que obviamente lo que se pretende con el pronóstico de ventas no solamente es decir, sí, el pronóstico de ventas nos dio que íbamos a vender un total de 100.000 unidades el próximo año. No, pues eso no quedaría ahí, no habría información suficiente con ese dato. ¿Qué entraríamos a determinar? No, venga, listo, ahora dígame si con ese presupuesto de ventas, digamos, se logran al menos cubrir los costos, los gastos de la empresa y obtener los porcentajes de rentabilidad que la empresa se haya fijado. En ese sentido, el pronóstico de ventas tiene que ir ligado específicamente a lo que es el precio de ventas. Sin embargo, establecer un precio de ventas no es algo muy sencillo, ¿cierto? Porque se requieren mucha información y se requiere que la empresa tenga, digamos, definido el método con el cual se ha de presentar o se ha de elaborar el pronóstico de ventas como tal. Porque, como les decía y como vimos en la clase anterior, pues hay bastantes métodos para poder establecer el precio de ventas. Ahora, hay factores, como les decía, se tienen que tener en cuenta muchos tipos de factores o de condiciones para poder fijar el precio de venta, ¿cierto? Yo no puedo fijar el precio de venta simplemente como un dato o como una asignación interna de la empresa que no tenga en cuenta factores externos como tan importantes lo son la oferta, la demanda, la competencia, las características propias del producto, los costos que yo como empresa o en los cuales incurro como empresa para la producción de ese bien o para la prestación del servicio. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, cuando se dispone a fijarse un precio de venta para un producto o un servicio, pues lo primero que tenemos que hacer es precisamente apoyarnos en esa etapa de la investigación de mercados que se hizo previa, ¿cierto? Yo tengo que conocer cuál es mi nicho de mercado, cuál es mi segmento de mercado o el target del mercado. Es decir, miren que ustedes cuando van a crear un producto, un servicio, no sé si hayan hecho el ejercicio por ahí en una clase de emprendimiento, pues lo primero que definen, bueno, definamos las características de nuestro producto, pero definamos a quién va. Entonces, obviamente, dependiendo de las características y ustedes lo que están creando, digamos, no sé, voy a hablar, un ejemplo hipotético es lo que van a crear es un videojuego. Entonces, obviamente, el nicho de mercado o el segmento de mercado al que ustedes le van a apuntar, nicho es una cosa un poquito más específica, sería, no sé, se me ocurre decir que estaría para niños y niñas entre los 8 y los 35 años. Yo he visto muchas personas de mayores de 30 que les encantan las consolas y jugar. Entonces ahí es donde se define precisamente ese mercado. Se buscan cuáles son las características de ese mercado en función de, por ejemplo, de los costos en los cuales incurro para saber si ese precio es asequible a esas personas o simplemente delimito mucho más y digo que como mi servicio es un servicio costoso, o mi producto es un servicio costoso, entonces el precio va a ser alto, entonces mi target o mi nicho de mercado pues serán personas con ingresos altos. En fin, es decir, en general, y este tema pues ya sobrepasa un poquito la barrera de lo que nosotros en presupuestos debemos alcanzar, pero sí hace parte de otra materia muy interesante que ustedes van a ver precisamente que es fundamentos de marketing y donde trabajan pues la parte de investigación de mercado. Sin embargo, es importante entonces aquí en el curso de presupuesto al menos mencionarlo, que cuando yo voy a fijar un precio, yo tengo que estar en función de lo que pasa fuera de la empresa con mi mercado objetivo, con los productos similares que pueda ofrecer mi competencia en términos de características, de precios, de promociones, de publicidad, en fin, yo no puedo fijarme y encerrarme simplemente en mi producto y en mi organización y fijar un precio de forma aislada. Volvamos al ejemplo que yo les ponía siempre de las empanadas. Si usted dice, bueno, yo voy a producir empanadas estos fines de semana para, no sé, digamos, ahorrar e irme de paseo en diciembre,
Entonces usted empieza, bueno, listo, voy a fabricar unas empanadas, para eso necesito los ingredientes de las empanadas. Entonces ahí están las materias, las materias directas, que serían la masa, la papa, los aliños, el aceite, todo esto hace parte de los materiales directos. Habrían unos materiales indirectos, que es las servilletas, el ají, hay unos gastos de servicios públicos, no sé si contrates o subcontrates a una persona, un pelado que te haga domicilio, ahí está la mano de obra. Tú eres la mano de obra directa también porque estás haciendo las empanadas. En fin, entonces tú al final llegas y haces un estudio de costos, que fue el curso anterior a este, y ustedes dicen, bueno, listo, el costo de producir una empanada a mí me sale, no se puede decir, en 800 pesos. Una empanada grandecitas y te salen en 800 pesos. Entonces ahí viene, listo, ¿cuál va a ser el precio de venta? Entonces usted dice, bueno, como yo me quiero ganar por empanada el 20%, entonces digamos que el precio de venta va a ser de 1.000 pesos. Ahí existe una fijación de precio, pero tú corres un riesgo porque no miraste qué hay afuera. Es decir, si la competencia está ofreciendo una empanada de similares características o incluso mejores, de mejor calidad, y la está ofreciendo a 900 pesos o a 800 pesos incluso, pues obviamente tu mercado, o el mercado objetivo, que digamos que eran las personas de tu cuadra, porque tú estás vendiendo tus empanadas en tu cuadra, en tu barrio, pues no se van a ir a comprarte a ti, sino que se van a ir a comprar a la competencia. Entonces ahí es donde resulta importante que podamos tener esa información para poder fijar esos precios, pero teniendo en cuenta algunos factores externos como tal. Bueno, ¿por qué es importante fijar el precio? Pues obviamente, porque no solamente a partir de la fijación del nivel de ventas es que se hace todo un presupuesto, no, yo necesito saber el precio de venta para poder decir, bueno, si voy a producir y a vender 1.000 empanadas y de esas 1.000 empanadas las voy a vender a 1.000 pesos, pues entonces estoy hablando de que yo ya puedo calcular fácilmente mis ingresos totales. Y como yo ya sé cuál es el porcentaje de costo, entonces yo ya básicamente voy a saber con anterioridad cuál va a ser ese, digamos, ese rendimiento sobre la inversión, esa ganancia o esa utilidad, lo que llamamos pues la utilidad, incluso utilidad bruta o la rentabilidad bruta en las ventas, para luego encontrar la rentabilidad bruta operacional y el margen neto de utilidad como tal, que ustedes también creo que lo manejaron en algún curso, tanto de contabilidad como el de costos como tal. Entonces la importancia radica ahí, en que el precio de venta es aquel indicador o aquel factor que me va a permitir a mí hacer un pronóstico también, un presupuesto de con ese nivel de ventas que yo me propuse o que encontré a través del pronóstico, pues cuáles van a ser mis ingresos. Puede ser que incluso tú encuentres que pues con esos ingresos incluso ni siquiera te va a dar para tener digamos, un margen neto de utilidad positivo, sino que tú digas, uy, bueno, ese negocio puede ser lucrativo, pero hasta la rentabilidad bruta operacional, pero luego que tengo que pagar un montón de aspectos adicionales, por ejemplo, como es la tasa impositiva, en caso de que estemos hablando de una empresa grande, pues muy probablemente hay ocasiones en las cuales las empresas dicen, no, yo no me meto con ese negocio porque definitivamente no me permite como tal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos entonces de la búsqueda del precio, como es lo que ustedes les están solicitando en el ejercicio? Pues el objetivo fundamental, como les decía, bueno, son realmente 4. Digamos, el primero es conocer, no buscar, sino conocer con anterioridad cuál ha de ser esa rentabilidad de su negocio. Repito, porque si yo tengo por un lado el pronóstico, es decir, cuántas unidades voy a vender. Segundo, el precio de venta. Tercero, ya si yo multiplico número de unidades por precio de venta, ¿qué voy a tener? Los ingresos brutos operacionales. Y si yo conozco mis costos y mis gastos, pues a esos ingresos brutos operacionales le puedo quitar los los costos y los gastos, y lo que me va dando es un margen de rentabilidad. Entonces, el principal objetivo de la fijación del precio es precisamente que permite encontrar, buscar y conocer con anterioridad a nivel de ese presupuesto cuál va a ser mi rentabilidad como tal. Sin embargo, no es el único. También existe otro factor importante que es el aumento de las ventas. Y esto, mira, pero ¿qué tiene que ver el precio con el aumento de las ventas? Sí, si yo hago un buen análisis de los precios, del precio o para la fijación de ese precio, yo voy a tener de alguna manera ciertas ventajas competitivas, porque yo puedo tener la opción de manejar mi estructura de costos, es decir, bajar mi estructura de costos para que
aún así yo obtenga un margen de utilidad o de rentabilidad y pueda disminuir el precio. Querámoslo o no, compañeros, hay muchos productos o servicios que tienen una característica y es que, digamos, la decisión de nosotros como consumidores finales que adquirimos ese bien, ese servicio, se fundamenta en el precio. Es decir, yo cuando busco muchos bienes o servicios que en el momento necesito o deseo, pues el factor que a mí me permite tomar la decisión de si comprarlo o no era el precio. Entonces, si usted conoce muy bien cuáles son los precios de sus competidores, de los productos sustitutos, porque ahorita vamos a ver que también pueden haber productos sustitutos, pues yo fácilmente puedo establecer un precio de ventas atractivo que me permita aumentar el nivel de ventas. Ya esto es un tema un poquito más financiero que puede resultar en un apalancamiento operativo, es decir, que yo sea capaz de aumentar mi producción manteniendo los precios, los costos fijos a unos precios razonables, entonces yo expando mi mercado y lo que hago pues es posicionarme como tal. Pero bueno, es como les digo, es un tema un poquito ya más de análisis financiero como tal. Sin embargo, uno de los factores fundamentales para que me motivan a mí como empresa a conocer o a fijar el precio de venta, pues es precisamente que puedo llegar, como les decía, a aumentar el volumen de ventas y posicionarme un poco más en el mercado como tal. Y otro, pues obviamente, es el afrontar la competencia, porque pues obviamente si yo conozco los precios de mi competencia, analizo mi situación o mi estructura de costos y fijo un precio que esté por debajo de la competencia, pues obviamente tengo la posibilidad de afrontarla, de competir, de generar ventaja y, ¿por qué no?, de incrementar el volumen de ventas y posicionarme como empresa. Esto no quiere decir, y eso es una cosa importante, que es el primer error que se comete a nivel de las organizaciones, es empezar a fijar un precio que me permita competir, ¿cierto? Valga el pleonasmo ahí, competir con mis competidores, pero entonces fijo un precio de venta bajo sin tener en cuenta mi estructura de costos. Entonces esto al final me va a generar obviamente un margen de rentabilidad negativo o en su defecto, lo que pasaba por allá, y me disculpan el ejemplo con Betty la Fea, cuando Betty le recomendaba a don Armando que para alcanzar sus márgenes de utilidad tenía que bajar costos. Y bajaron costos, pero sacrificando calidad. Eso es una cosa súper riesgosa, no se debe hacer obviamente, usted tendrá que diseñar otras herramientas y otras estrategias que le permitan dejar, digamos, perdón, pensé que no estaba grabando, que les permitan dejar precisamente un margen de rentabilidad positivo y obviamente hay métodos que de pronto no están al alcance de nuestro curso que precisamente buscan es minimizar desperdicios, disminuir costos indirectos de fabricación, automatizar procesos y esto a la larga permite nivelar y estandarizar los costos y por tanto, pues obviamente fijar unos precios de venta más competitivos. Sin embargo, también hay que reconocer algo. Es que hay una gran gama de productos que que su comercialización no está en función del precio, que son productos con unos altos estándares de diferenciación, por ejemplo, o que cubren ya no unas necesidades, sino unos deseos, lo que hablábamos por ahí en alguna ocasión. Bueno, ¿quién quiere comprarse un Rolex, un reloj Rolex o un Tissot? Pues personas que lo que no quieren ponerse en su muñeca es un aparato que les dé la hora, eso sería lo de menos. Para eso se buscan un Casio que vale 100.000 pesos y no un Omega que vale 40 millones. Entonces ahí ya también entran a jugar otros aspectos que también se analizan en otra rama del mercadeo, que es el comportamiento del consumidor, porque en algunas ocasiones, muy pocas, digamos, o muy escasas o muy particulares, lo que entra a jugar no es el precio, sino otros deseos de reconocimiento y obviamente pues no es lo mismo una persona que en su muñeca lleve un reloj de 40 millones a una persona que lleve un Casio de 60, 70, 80, 100.000 pesos como tal. Bueno, otro aspecto fundamental para poder, o que motiva a las empresas o a las organizaciones para conocer y fijar sus precios después que les permiten fortalecer su imagen corporativa. Esto va de lado y lado. Hay empresas que definen en sus estrategias que su imagen corporativa va a ser la de precios altos. Ejemplo, Toyota. Toyota es una empresa japonesa, fabrica carros de gama alta y pues los precios de la Toyota no son económicos. Incluso alguien en una entrevista le preguntaba
al gerente de la Toyota, que por qué no bajaban los precios si ellos eran capaces de manejar la estructura de costos para bajar los precios. Y la respuesta que le dio fue, pues es que el que no tenga para comprarse una Toyota, pues que no se compre una Toyota. Entonces, mire que en ese caso particular, para la Toyota, el precio de venta alto es algo que también fortalece su imagen corporativa. Esto pasa mucho, vamos a suponer con ropa, no sé, las camisetas Lacoste. Una camiseta Lacoste original creo que más o menos puede estar en ese momento en unos 420, 450 mil pesos. Si yo voy a comprarme una camiseta Lacoste y yo digo, ¿cuánto vale esa Lacoste? Y me dicen, vale 80.000 pesos, pues inmediatamente yo voy a decir, no, no sé, o usted se equivocó o esto no es una Lacoste, ¿cierto? Porque precisamente esa línea de ropa pues tiene esa característica, la imagen corporativa de ellos son precios altos porque lo compran solamente un pequeño nicho de mercado de ingresos altos que de alguna manera quieren pues no ponerse en una camiseta y vestirse, sino ser reconocidos. Ahí eso es bien interesante que vean ustedes después en el comportamiento del consumidor. Pero bueno, esos son, digamos, los objetivos que hay para la fijación del precio de venta. Ahora, digamos que cuando yo voy a fijar precios de venta, como les decía, tengo que considerar factores tanto internos a la organización como externos, porque yo no puedo fijar únicamente el precio de venta a partir de mi estructura de costos. Por ejemplo, ¿qué aspectos internos debo conocer yo para fijar un precio de venta? Pues lo primero es el plan estratégico. Ejemplo, a Toyota, dentro de su plan estratégico, y a la Lacoste y a muchas otras marcas que ustedes deben conocer mejor que yo, no les interesa tener precios bajos, porque lo que ellos quieren en su plan estratégico es que quien compre ese producto, ese servicio, sea reconocido como una persona que puede comprarse eso y no tiene que comprarse otra camiseta, otra loción, otros zapatos, otro carro, otro reloj diferente. Lo segundo es el plan de ventas. Obviamente el precio de venta va a depender del plan de ventas, porque ese pronóstico de ventas que ustedes van a hacer, que van a encontrar una cantidad de artículos o de bienes y servicios a vender, pues no quiere decir que los voy a vender todos, ¿cierto? Puede ser que no, puede ser que sí. Entonces, eso requiere digamos, de un equipo grande de comercial que pueda materializar ese pronóstico en ventas reales, porque yo no me gano nada con decir, en un pronóstico produzcan 150.000 unidades y al finalizar el periodo, pues únicamente hemos vendido 30.000. Eso sería gravísimo, ¿cierto? Entonces también esos factores internos, ese conocimiento de mi plan de ventas en función de aspectos como la promoción, la publicidad. Ustedes van a ver en esa materia de mercadeo que hay 4 P's que se llaman el producto, precio, plaza y promoción, que son aspectos que se tienen en cuenta, digamos, para poder montar y ejecutar todo un plan comercial que me permita materializar ese plan de ventas como tal. Y lo tercero, obviamente, son los costos de producción. Estos costos van a determinar de alguna manera el precio de venta base, digámoslo así, porque yo no puedo entrar a pérdida. Si yo sé que a mí una empanada me cuesta 800 pesos, pues de ninguna manera la podría vender por debajo de los 800, ¿cierto? Ahora, vienen decisiones bien interesantes. Entonces, ¿qué hacemos si la vecina sí lo vende a 800? Puede ser varias cosas. Pensemos en lo primero. Puede ser que la vecina se esté yendo a pérdidas para quebrarme a mí. Y eso pasa en las empresas. Empresas que tienen músculo financiero deciden irse a pérdida durante un tiempo largo para quebrar a la competencia, porque ya saben que la competencia no puede bajar tanto los costos para competir en los precios que yo estoy poniendo. Entonces puede ser que la vecina está esperando y puede, porque tiene los ingresos, tiene ahorros de ponerme a mí a prueba un tiempo para que yo me quiebre, para ella después de que yo me quiebre, volver a poner las empanadas a 1.000, que era lo que yo lo estaba vendiendo. Esa puede ser una situación. U otra es que usted reconsidere su estructura de costos. A ver, miremos qué puedo, digamos, controlar al interior de mi estructura de costos de tal forma que me permita bajar los costos de producción y yo poner un precio de venta de la empanada más o menos similar a la que la tiene la vecina, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que la vecina está usando aceites un poco de menos calidad, yo estoy usando un aceite gourmet. Bueno, las servilletas que yo uso son servilletas de marca Familia, Sansela, que son suaves. La vecina usa esos papeles de lija que venden por ahí. Bueno, en fin, un montón de cosas. Pero vuelve y juega. ¿Qué calidad quiere usted con su producto? Y lo último es que usted decida, bueno, listo, yo definitivamente no soy capaz de bajar mis costos, no lo puedo bajar. Ah, listo, entonces piense
en elementos diferenciadores que te permitan mantener ese nivel de, digamos, de precios y competir con tu factor diferenciador, que es a lo que las empresas le apuntan. A mí no me importa que mi precio esté superior del de la otra competencia, porque es que yo estoy ofreciendo un factor o digamos un producto y servicio diferente, con ciertas características adicionales, diferenciado, de mejor calidad. Bueno, en fin, servicio postventa. Entonces puede ser que la vecina las venda 800, pero digamos que uno tiene que ir donde la vecina. En cambio tú dices, no, vea, escríbame al WhatsApp, yo se los mando. ¿Cierto? Son cosas que puedan entrar a jugar para que yo tome la decisión de que así las venda usted a 1000, las empanadas, y la vecina a 800, yo me vaya cuando usted. Es que el ají tuyo que tú haces es delicioso, entonces yo quiero que sean esas y por eso compro esas empanadas con ese ají, además das más bastante, bueno, no sé. En fin, ahí es donde empezamos como a considerar cosas. Esos son los factores internos, pero realmente también hay factores externos. Yo no puedo quedarme, como les decía, únicamente con estos factores. Uno de ellos son las economías de libre mercado, y cuando hablamos de economías de libre mercado, pues hablamos de la competencia. Yo tengo que considerar mi competencia, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Y eso es totalmente válido. Incluso existe una teoría bien interesante, o digamos no es una teoría, más bien es una estrategia, y es lo que se denomina como el benchmarking, que es mirar qué está haciendo la competencia, cómo lo está haciendo, cuál es su estructura, cuáles son las características de su producto. En fin, eso lo hacen las empresas continuamente, viendo qué está haciendo la competencia para yo poder, como estamos en una economía del libre mercado, de mercado abierto, de libre competencia, yo puedo entrar y salir del mercado cuando quiera, a diferencia de otros modelos en los cuales no se permite. Venga, usted no puede entrar a competir en este mercado de la leche, porque eso es, digamos, un mercado únicamente de este círculo de empresas que son del Estado. Bueno, en fin, pero digamos que en Colombia en teoría existe lo que es el modelo económico de libre mercado y por tanto, pues yo tendré que revisar qué está haciendo mi competencia. El otro aspecto externo es la demanda. Entonces, ¿qué es lo que quieren los clientes? ¿Cómo quieren los clientes que yo les entregue ese producto? ¿Qué características tiene o quieren ellos? ¿Cuáles son sus deseos frente a algo tan sencillo como la empanada? Y eso incluye hacer investigación. Por eso las empresas hacen encuestas, van donde el cliente, le preguntan qué le gusta de nuestro producto, qué no le gusta, qué considera que se deba mejorar, qué quisiera usted que tuviera de características adicionales mi producto o mi servicio. Y eso es bien importante porque se hace un análisis de la demanda. Y en ese sentido, ese análisis de la demanda relaciona precio y cantidades demandadas y obviamente hay una relación ahí que permite que la empresa conozca con anterioridad cuál va a ser el mejor precio para obtener el mayor beneficio y hasta qué punto se puede incrementar el precio en función de respuestas de la demanda, que eso es un tema también económico que se denomina elasticidad, ahorita lo miramos. Y lo último son las preferencias de los consumidores. Yo creo que esto es fundamental, hablar de las preferencias de los consumidores, cuáles son los deseos de los consumidores. Yo les contaba la historia de lo que pasó en algún momento con la Nokia. La Nokia era una empresa, o es todavía, es una empresa finlandesa que en el inicio de la telefonía celular, pues digo que era la empresa que dominaba todo el hemisferio, el planeta en venta de celulares, desde Japón hasta Estados Unidos, desde Alaska hasta Argentina, desde África, bueno, todo era Nokia. Sin embargo, la empresa finlandesa no supo identificar qué era lo que querían los clientes, porque el mundo fue avanzando y los clientes ya no queríamos un teléfono móvil. En efecto, lo último que nosotros buscamos con estos aparaticos es que sea un teléfono. Yo creo que hagan ustedes una investigación o piensen ustedes una reflexión en un día cuántas llamadas usted hace y cuántas recibe. Yo creo que son muy pocas. Realmente el uso de estos dispositivos móviles no es el teléfono, es eso, es que yo estoy conectado, que yo puedo hablar con todo el mundo simplemente digamos, una mensajería como es el WhatsApp o estar conectado en redes sociales, o si tengo una duda, entrar a Google y buscar un dato, buscar una dirección, poner el celular para que me guíe, en fin, tantas cosas diferentes a una llamada. Entonces, eso era lo que queríamos los clientes. Y la Nokia no supo interpretar eso. Ellos tenían un sistema operativo muy deficiente, muy angosto,
que era el Symbian, y frente a lo que fue el iOS y obviamente el Android, pues no tuvieron nada que hacer y la empresa se fue al traste. En este momento creo que apenas está por ahí mostrando, resurgiendo con algunos smartphones, porque ellos no quisieron salir de su sistema operativo Symbian y obviamente desaparecieron del mercado. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta cuáles eran esas preferencias del consumidor, cuáles eran las características del consumidor que habían en ese momento, pues y eso obviamente ya es historia. Entonces, un factor importante que se tiene que tener en cuenta para la fijación del precio de venta es precisamente ese factor externo como tal. Ahora, existen muchos métodos para poder fijar el precio de venta. Yo por aquí tenía, perdón, otra información antes. Se me escapó, pero bueno, no supe dónde la tenía, pero perfecto, no hay ningún problema. Existen muchos métodos, digamos, para realizar la fijación del precio. Creo que el ejercicio a ustedes les va a pedir o les está pidiendo un precio de venta donde se permite recuperar el capital invertido. Creo que es así. Sin embargo, aquí en esta parte de la presentación, pues nos hablan de cuáles son esos métodos para fijar precios. Hay unos métodos que son basados únicamente en los costos, lo cual obviamente yo les he dicho es un riesgo grandísimo, a no ser de, digamos que ustedes o ese producto tenga un factor diferenciador gigante, porque si no lo tiene, pues obviamente no estoy teniendo elementos válidos para pues yo poder competir, ¿cierto? Hay otros que son basados en el comportamiento de la demanda. Esto es un factor bastante incierto también, porque pues la demanda varía, fluctúa, depende de deseos, de anhelos de las personas, depende de niveles de ingreso, no sé, hay muchos aspectos de los cuales pues dependería fijar un precio basado en la demanda. Sin embargo, conocer la demanda es absolutamente necesario. Hay otros que son basados en la competencia, entonces si mi competencia está vendiendo la empanada a 800, como sea, póngala por debajo de 800, porque si no, entonces no va a competir. Eso depende también, como les decía ahorita, de una estructura de costos. Hay otros que son basados en los retornos de la inversión, es decir, o sea, rentabilidad. Creo que ustedes en un futuro van a ver también un curso de análisis financiero y van a ver lo que es ese ROI, que es la rentabilidad esperada sobre la inversión. Entonces, cuando yo defino el precio sobre esa rentabilidad, sobre el ROI, pues estoy mirando que como mínimo ese precio me respete la estructura de costos por un lado, costos y gastos, y pues me garantice que yo estoy obteniendo ese retorno sobre la inversión como tal. Aquí estaban pues las fórmulas, que pues digamos que no es algo muy complejo, porque ustedes ya todo parte, digamos, de los porcentajes de utilidad que ustedes les estén solicitando y de los costos unitarios, o incluso a ustedes les pueden dar el costo total, no unitario, y ustedes ya con el pronóstico de ventas pues encuestan el costo unitario. El precio de venta donde se recupera el costo pues es un método muy usado, aunque digamos que bastante sencillo y bastante también, digamos, falto de algunos factores adicionales que le permitan pues tomar la mejor decisión. Sin embargo, si se los piden no hay ningún problema, es el costo unitario dividido 1 menos el porcentaje de utilidad. Es decir, si el porcentaje de utilidad sería, usted quiere obtener un porcentaje de utilidad del 20%, pues entonces sería el costo unitario dividido el 80%. Es decir, si volvamos al ejemplo de empanada, si usted tiene una empanada cuyo costo es de 800 pesos y usted quiere ganarse el 20%, pues obviamente usted divide el costo unitario, es decir, 800 pesos, dividido 1 menos el 20%, es decir, 800 dividido el 0.8, que obviamente ya le va a dar el precio total que usted debe aplicar. Está también el precio de venta donde se recupera el capital invertido. De nuevo vuelven y nos piden que el precio de venta será el costo unitario. Por general siempre, digamos que en estos dos métodos requerimos esa información, lo que es el costo unitario, más aquí está el porcentaje de rendimiento, es decir, yo quiero obtener el 20%, pero ese 20% lo multiplicas por el capital que se invirtió para, digamos, ese nivel de producción, dividido las ventas en unidades, que aquí ya, digamos que se requiere, por supuesto, el pronóstico de ventas ajustado. Bueno, y existen otras fórmulas, ya ustedes les dan una revisada, que es el precio de venta que permite obtener el margen de utilidad operacional. También es importante porque
a las empresas les interesará también conocer ese margen o ese precio de venta que le cubra ese margen de utilidad operacional como tal, ¿cierto? Aquí ya está la fórmula y hay pues otras varias formulitas que les van a permitir encontrar, digamos, ese aspecto. Bueno, compañeros, esto era pues básicamente lo que yo quería, digamos, mostrarles en función de lo que era el precio de venta como tal. Es importante reconocer que es una de la información, digamos, fundamental cuando se habla, digamos, de presupuestos de ingreso, que lo vamos a ver posteriormente cuando hablamos de presupuestos de tesorería, de ingresos y gastos y todo aquello, pero parte de aquí, parte de que usted a partir del presupuesto de ventas y de la fijación del precio, perdón, pues pueda reconocer un poco esta dinámica como tal. Ahora, el ejercicio que ustedes están desarrollando, que repito, cuya entrega se tiene programada para el próximo viernes, pues es de una empresa que se llama El Mundo del Juguete. Ellos comercializan juegos didácticos, ¿cierto? Y les dan precisamente un histórico de 5 años. En el año 1, digamos que venden 10.800 unidades, en el año 2 baja un poco a 9.500, en el año 3, 13.800, en el año 4, 15.400 unidades y en el año 5, 16.900 unidades como tal. Venga, yo creo que no les estoy compartiendo la pantalla, efectivamente. Aquí ya está el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces observen, primera situación, estos son 5 datos, o sea, un número impar, ¿cierto? O sea, volvemos al requisito fundamental. Tenemos un número de datos impar. Ok. Ahora, nos piden que, bueno, indirectamente, yo lo aclaraba en la clase, nos piden obviamente que encontremos el pronóstico de ventas para el año siguiente, el año 6, ¿listo? Y que después de hacer ese pronóstico, pues hagamos un ajuste del 6% por aumento en el índice de desempleo, o sea, digamos que el año entrante el índice de desempleo va a ser altísimo, ejemplo concreto con la pandemia, entonces todos los pronósticos de ventas pues van a tener que ser castigados por ese aspecto, ¿cierto? Todas las empresas tienen, si bien son optimistas, pero tienen los pies sentados en la tierra y dicen, no, el año entrante vamos a tener situaciones difíciles. Entonces, todo ese pronóstico matemático vamos a ajustarlo con un 6% por debajo por ese desempleo tan alto que esperamos que va a existir el año entrante. Pero también lo vamos a ajustar con un 8% por apertura de un nuevo almacén y un aumento del 3% por publicidad. Entonces ahí hay 3 aspectos a los cuales habrá que ajustarles, pues obviamente, el porcentaje sobre el pronóstico de ventas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo nuevo aquí? Que ustedes tendrán que distribuir ese volumen de ventas. Vamos a suponer un ejemplo, que el volumen, el pronóstico de ventas ya ajustado y todo, les dio 10.000 unidades. Un ejemplo concreto, 10.000 unidades. Entonces, quiere decir que de esas 10.000 unidades, de los 4 trimestres del año, se van a vender el 25% en el primer trimestre, o sea, 2.500 unidades. En el segundo se van a vender otras 2.500 unidades. En el tercer trimestre, como es el 35%, por alguna razón, esto es algo muy hipotético, se van a vender 3.500, aunque uno dice, pues no, idea, lo normal es que uno siempre tenga el mayor nivel de ventas en diciembre, en el último trimestre. Pero bueno, aquí nos están diciendo que es en el tercero. Y en el último, cuarto trimestre, pues es de 15%, sean 1.500 unidades. Podemos pensar en que estos sean útiles escolares o alguna situación que pues en diciembre no sean, en el último trimestre no sean tan demandadas. Entonces, mire, lo primero que ustedes hacen, esto lo hacen con base en cédulas presupuestales, que lo vimos en la primera clase, que simplemente son unos cuadros de Excel donde van a ir los datos. Entonces aquí estará primero, segundo, tercer, cuarto trimestre en columnas y debajo pues el volumen de ventas. Pero adicionalmente hay unas zonas de ventas, ¿cierto? Entonces, tienen 3 zonas, la centro, la norte y la oriente. Entonces, en la zona centro se van a vender el 30%, en la zona norte el 30% y la zona oriente el 40%. Pero ustedes ya tenían el porcentaje de distribución por trimestre. Luego tendrán que mostrarme entonces por zona y por trimestre cuál será el volumen de ventas. Volumen porque todavía no hemos hablado de precios ni ingresos. Pero si les dicen, bueno, van a determinar el precio de venta con base en el método que permite obtener el margen de utilidad, que yo les decía ahorita. Voy a publicarles de nuevo esa opción para que
observemos aquí. Cuando hablamos del precio de venta, les están diciendo que lo busquen con base en este. En el precio de venta, a ver, se me escapa, perdón, verifico que no me acuerdo. El precio de venta se determina con base en el método que permite obtener el margen de la utilidad antes de impuestos. Ah, bueno, entonces por aquí debe estar, mire, este sería margen de utilidad operacional, véalo aquí, precio de venta que permite obtener el margen de utilidad antes de impuestos. Y este precio de venta se calcula como los costos totales más los gastos financieros multiplicado por la utilidad antes de impuestos más 1 dividido las cantidades por vender. ¿Listo? Obviamente ahí sí esas cantidades por vender no son prorrateadas, son el total de pronóstico de ventas ya ajustado como tal. Pero miren, observen que aquí el ejercicio nos da toda la información. Miren que aquí nos dicen, vean, que vamos a determinar el precio con base en el método que les acabo de mostrar que permite obtener el margen de utilidad antes de impuestos, pero miren, nos dan los costos totales, en este caso son 900 millones. Los gastos financieros, ¿saben ustedes que los gastos financieros son aquellos gastos en los que incurrimos como producto de intereses de deudas, del costo de chequeras, de costos, mantenimientos de tarjetas de débito y crédito, y bueno, en fin, todos los costos o los gastos que tienen que ver con esa relación de la empresa con el sector financiero como tal. Listo, esos son los gastos financieros. Y les dicen que el porcentaje de utilidad antes de impuesto esperado, ojo, esperado, es del 18%. O sea, ya la empresa tiene determinado que pues ellos van a trabajar mínimo con un porcentaje de utilidad sobre del 18%, pero antes del impuesto como tal. Listo, entonces ya teniendo estos información, pues a ustedes obviamente les van a pedir que encuentren esas cédulas presupuestales y que realice un análisis de la tendencia, encuentre el pronóstico de ventas y que realice las cédulas presupuestales en unidades y en pesos para el año presupuestado. ¿Por qué en pesos? Porque ustedes están obteniendo un precio de venta. Pero esas cédulas presupuestales las tendrán que hacer por trimestre y por zona. O sea que son, en resumidas cuentas, creo que unas 4 cédulas presupuestales, es decir, 4 tablas, las que ustedes deberán estar entregando el próximo viernes. ¿Listo, compañeros? Bueno, yo creo que eso era lo que quería pues como aclararles y recalcarles un poquito. Ustedes, digamos que por eso este trabajito es en equipos, para que puedan apoyarse los unos con los otros y resolver dudas. Con mucho gusto, si tenemos alguna inquietud, pues les vamos dejando a través del grupo de WhatsApp y nos vamos colaborando para que puedan hacer la entrega el próximo viernes. Recuerden que durante la clase, el primer momento de la clase del viernes, estaremos revisando los trabajos entregados. Yo siempre, digamos que reviso 1 o 2 trabajos, porque ya el tiempo no da más para la clase, de tal forma que aclaremos dudas. Pero la próxima clase hay un examencito, es decir, vamos a hacer un ejercicio, ese sí es individual, no es en equipo, durante la clase, es decir, les voy un determinado tiempo, les pongo el ejercicio, yo estoy aquí conectado con ustedes para que, digamos, si tienen alguna inquietud, lo puedan hacer vía chat, vía WhatsApp, yo les diré la dinámica para que no estén interfiriendo los unos con los otros, ¿listo? O simplemente los dejo por fuera de la videoconferencia y si necesitan alguna inquietud les voy permitiendo la entrada, de tal forma que no puedan, pues, obviamente ver las preguntas de los demás ni las respuestas que yo les di. De todas maneras, los invito a estudiar muy bien la teoría, hacer estos ejercicios muy bien, apóyense los unos con los otros, como digo, por eso trabajo colaborativo, trabajo social, que es pues una de las estrategias que fundamentalmente se usa en la universidad. Bueno, compañeritos, un abrazo. Espero que este video les sea de toda utilidad y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.